Señoras y señores, la noche que por tantos años hemos esperado, por fin llegó, por fin quien estaba llamado a ejecutar esta operación militar se puso los pantalones y actuó en concordancia. Basado en los anuncios de la operación Southern Spear, Lanza del Sur, que fue anunciada hace unos días por el secretario de Guerra Pete Hegseth, por fin está ocurriendo esta operación que va a llevar a la libertad, que va a conllevar a la liberación del pueblo venezolano en contra de la narcodictadura de Nicolás Maduro, que tanto daño le ha hecho no solo a ese país y que los ha sometido a cualquier cantidad de humillaciones, desventuras de todo tipo, sino que este narcorrégimen que patrocina regímenes de izquierda en todo el hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, porque se supo que patrocinaron a la campaña de Kamala Harris, o por lo menos se alega de que patrocinaron la campaña de Kamala Harris con $20 millones, sin hablar de la millonada que traen no solo ellos, sino que a través de ellos llega dinero de Rusia, de Irán, que después va a parar en las campañas de izquierda de los diferentes países latinoamericanos, como yo mismo he denominado esa dictadura, esa narcodictadura. Ellos son como una fruta podrida en un paquete que, como está pegada a otras, terminan pudriendo a todas las frutas a su alrededor. Eso es lo que han venido haciendo sistemáticamente desde que están en el poder, desde que iniciaron esta calamidad con el maldito dictador Hugo Chávez, y que continuaron con Nicolás Maduro, que es de la peor calaña, de lo peor que le ha podido pasar a Venezuela. Y por supuesto, estarán muchos zurditos chillando y chillando porque no son capaces de procesar el hecho de que si no hay intervención militar en Venezuela para remover al narcorrégimen, ese país se va a secar como un cadáver, así como le está pasando en este momento a Cuba. Sin embargo, Cuba también puede caer. ¿Por qué puede caer? Porque ellos sobreviven en buena parte gracias al petróleo que les llega de Venezuela. Por lo tanto, es imposible para ellos, eso va a ser muy difícil para el régimen cubano. También le ha hecho un daño tremendo a sus ciudadanos y a nuestra región, entrenando todo tipo de guerrilleros y todo tipo de activistas para que hagan desmanes en nuestros países. A ellos también los días los tienen contados. Queda por allí la dictadura de Noriega, de Nicaragua, por supuesto complicado, es un poco más difícil, creo yo, que esa dictadura caiga en los próximos meses. Sin embargo, tenemos que esperar a ver qué más ocurre. Recordemos que esta operación, por supuesto, incluye unos intereses geopolíticos por parte de Estados Unidos. Por supuesto, los recursos naturales, el petróleo, el oro y el coltán, pues están a la orden del día cuando se ha tomado esta decisión, pero también la causa humanitaria que implica liberar a esa población y permitir que todos los que están en esa diáspora venezolana, que se calcula que son alrededor de 8 millones de personas, 8 millones de venezolanos, más 1 millón de colombianos o 2 millones de colombianos que vivían en Venezuela, se han tenido que ir de ese país, y que prontamente por lo menos los venezolanos de aquí a los siguientes años van a poder retornar a su hogar, van a poder reconstruir su país. No es demasiado tarde, seguramente tomará bastantes años volver a tener un buen nivel de vida. Esto, por supuesto, les tiene que servir de aprendizaje, tienen que diversificar su economía, pero por el momento el hecho crucial está ocurriendo. Por lo tanto, es muy, pero muy importante que todos apoyemos esta causa. Es algo muy relevante para todos nosotros, tiene unas implicaciones muy positivas para la región. De verdad que esta noche es una noche de júbilo, es una noche para celebrar, no importa el momento exacto,
por fin está ocurriendo. Como les digo, por supuesto, hay unos intereses geopolíticos, hay unos intereses humanitarios, pero el hecho es que los venezolanos van a poder volver a ser dueños de su propio destino, van a poder elegir gobernantes, retorna a una verdadera democracia y no una pantomima, que es lo que se ha estado viviendo, un teatro de democracia que al final se sabe perfectamente que los maduristas o los chavistas no van a soltar o no iban a soltar el poder a las buenas. Por supuesto, el intento de negociación con los Estados Unidos ha fallado. Donald Trump y su gobierno han sido muy, pero muy enfáticos en que no van a negociar, no van a permitir la permanencia de Maduro en el poder. Falta ver hasta dónde van los ataques. Por el momento se sabe que están atacando infraestructura crítica como son bases aéreas, puertos, de pronto por allí una que otra pista de aterrizaje y despegue irregular para controlar las acciones del narcotráfico. Por supuesto, las bases militares, las bodegas y los diferentes sitios donde se sepa que guardan armamento. Allí es un tema complicado porque, por supuesto, o bien pueden estar utilizando escudos humanos o puede haber equivocaciones como pasó en Irak y terminan bombardeando un refugio donde pueden encontrarse algunos civiles. Eso puede llegar a pasar, sin embargo, por el momento no se confirma. Pero todo esto es en busca de remover a ese narcogobierno debido al poder que manejan las fuerzas armadas del narcorrégimen. Es complicado que haya una incursión terrestre. Lo que se supone es que se va a tratar solo de bombardeos a infraestructura crítica y por supuesto se especula que se ataque en sitios donde se crea que están los principales mandatarios del narcorrégimen, entiéndase Vladimir Padrino, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que seguramente el objetivo es más bien darlos de baja en lugar de capturarlos, lo cual sería increíblemente arriesgado, por más de que por supuesto existe una recompensa cuantiosa, pero es claro que es bastante complicado porque si bien no es un ejército bien tenido, bien entrenado, bien alimentado, de todas maneras entre todos pueden lograr un daño considerable a una fuerza así sea muy especializada que intente entrar al corazón de Venezuela y extraerlo de allí con vida. Yo considero sinceramente que el bombardeo va a ser directo a los búnkeres sin entrar, sin utilizar soldados en tierra, como se dice en inglés, no va a haber boots on the ground. Es muy posible que se utilicen algunos elementos que ya vimos en el Medio Oriente. También se han visto imágenes de los bombarderos B-52, de los bombarderos B-1 Lancer. Yo considero que es posible que también algunos B-2 Spirit furtivos se vean implicados en estas maniobras. Seguramente en las próximas horas sabremos qué fue lo que ocurrió y con qué equipamiento se tomaron qué acciones, pero por el momento pues esa es la información que estamos recibiendo. Por supuesto habrán muchos desarrollos interesantes a lo largo de las próximas horas. Sin embargo, es claro que sin esta acción habría sido muy difícil que los venezolanos en los próximos meses pudieran siquiera pensar en retornar a su país para quedarse. De verdad que celebren porque estamos viendo un momento histórico. Por fin, quien estaba llamado a ejecutar esta operación militar se puso los pantalones y actuó en concordancia. Basado en los anuncios de la operación Southern Spear, Lanza del Sur, que fue anunciada hace unos días por el secretario de Guerra Pete Hegseth. Por fin está ocurriendo esta operación que va a llevar a la libertad, que va a conllevar a la liberación del pueblo venezolano en
contra de la narcodictadura de Nicolás Maduro, que tanto daño le ha hecho no solo a ese país y que los ha sometido a cualquier cantidad de humillaciones, desventuras de todo tipo, sino que este narcorrégimen que patrocina regímenes de izquierda en todo el hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, porque se supo que patrocinaron a la campaña de Kamala Harris, o por lo menos se alega de que patrocinaron la campaña de Kamala Harris con 20 millones de dólares, sin hablar de la millonada que traen no solo ellos, sino que a través de ellos llega dinero de Rusia, de Irán, que después va a parar en las campañas de izquierda, los diferentes países latinoamericanos, como yo mismo he denominado esa dictadura, esa narcodictadura. Ellos son como una fruta podrida en un paquete que, como está pegada a otras, terminan pudriendo a todas las frutas a su alrededor. Eso es lo que han venido haciendo sistemáticamente desde que están en el poder, desde que iniciaron esta calamidad con el maldito dictador Hugo Chávez, y que continuaron con Nicolás Maduro, que es de la peor calaña, de lo peor que le ha podido pasar a Venezuela. Y por supuesto, estarán muchos zurditos chillando y chillando porque no son capaces de procesar el hecho de que si no hay intervención militar en Venezuela para remover al narcorrégimen, ese país se va a secar como un cadáver, así como le está pasando en este momento a Cuba. Sin embargo, Cuba también puede caer. ¿Por qué puede caer? Porque ellos sobreviven en buena parte gracias al petróleo que les llega de Venezuela. Por lo tanto, es imposible para ellos, va a ser muy difícil para el régimen cubano, que también le ha hecho un daño tremendo a sus ciudadanos y a nuestra región, entrenando todo tipo de guerrilleros y todo tipo de activistas para que hagan desmanes en nuestros países. A ellos también los días los tienen contados. Queda por allí la dictadura de Noriega, de Nicaragua, por supuesto, complicado, es un poco más difícil, creo yo, que esa dictadura caiga en los próximos meses. Sin embargo, tenemos que esperar a ver qué más ocurre. Recordemos que esta operación, por supuesto, incluye unos intereses geopolíticos por parte de Estados Unidos. Por supuesto, los recursos naturales, el petróleo, el oro y el coltán, pues están a la orden del día cuando se ha tomado esta decisión, pero también la causa humanitaria que implica liberar a esa población y permitir que todos los que están en esa diáspora venezolana, que se calcula que son alrededor de 8 millones de personas, 8 millones de venezolanos, más 1 millón de colombianos o 2 millones de colombianos que vivían en Venezuela, se han tenido que ir de ese país, y que prontamente por lo menos los venezolanos de aquí a los siguientes años van a poder retornar a su hogar, van a poder reconstruir su país. No es demasiado tarde, seguramente tomará bastantes años volver a tener un buen nivel de vida. Esto, por supuesto, les tiene que servir de aprendizaje, tienen que diversificar su economía, pero por el momento el hecho crucial está ocurriendo. Por lo tanto, es muy pero muy importante que todos apoyemos esta causa. Es algo muy relevante para todos nosotros, tiene unas implicaciones muy positivas para la región. De verdad que esta noche es una noche de júbilo, es una noche para celebrar, no importa el momento exacto, por fin está ocurriendo. Como les digo, por supuesto, hay unos intereses geopolíticos, hay unos intereses humanitarios, pero el hecho es que los venezolanos van a poder volver a ser dueños de su propio destino, van a poder elegir gobernantes, retorna a una verdadera democracia y no una pantomima, que es lo que se ha estado viviendo, un teatro de democracia que al final se sabe perfectamente que los maduristas o los chavistas no van a soltar o no iban a soltar el poder a las buenas. Por supuesto, el intento de negociación con los Estados Unidos ha fallado. Donald Trump
y su gobierno han sido muy, pero muy enfáticos en que no van a negociar, no van a permitir la permanencia de Maduro en el poder. Falta ver hasta dónde van los ataques. Por el momento se sabe que están atacando infraestructura crítica, como son bases aéreas, puertos, de pronto por allí una que otra pista de aterrizaje y despegue irregular para controlar las acciones del narcotráfico. Por supuesto, las bases militares, las bodegas y los diferentes sitios donde se sepa que guardan armamento. Allí es un tema complicado porque, por supuesto, o bien pueden estar utilizando escudos humanos o puede haber equivocaciones como pasó en Irak y terminan bombardeando un refugio donde pueden encontrarse algunos civiles. Eso puede llegar a pasar, sin embargo por el momento no se confirma, pero todo esto es en busca de remover a ese narcogobierno debido al poder que manejan las fuerzas armadas del narcorrégimen. Es complicado que haya una incursión terrestre. Lo que se supone es que se va a tratar solo de bombardeos a infraestructura crítica y, por supuesto, se especula que se ataque en sitios donde se crea que están los principales mandatarios del narcorrégimen, entiéndase Vladimir Padrino, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que seguramente el objetivo es más bien darlos de baja en lugar de capturarlos, lo cual sería increíblemente arriesgado, por más de que por supuesto existe una recompensa cuantiosa, pero es claro que es bastante complicado porque si bien no es un ejército bien tenido, bien entrenado, bien alimentado, de todas maneras entre todos pueden lograr un daño considerable a una fuerza así sea muy especializada que intente entrar al corazón de Venezuela y extraerlo de allí con vida. Yo considero sinceramente que el bombardeo va a ser directo a los búnkeres sin entrar, sin utilizar soldados en tierra, como se dice en inglés, no va a haber boots on the ground. Es muy posible que se utilicen algunos elementos que ya vimos en el Medio Oriente también. Se han visto imágenes de los bombarderos B-52, de los bombarderos B-1 Lancer. Yo considero que es posible que también algunos B-2 Spirit furtivos se vean implicados en estas maniobras. Seguramente en las próximas horas sabremos qué fue lo que ocurrió y con qué equipamientos se tomaron qué acciones, pero por el momento pues esa es la información que estamos recibiendo. Por supuesto habrán muchos desarrollos interesantes a lo largo de las próximas horas. Sin embargo, es claro que sin esta acción habría sido muy difícil que los venezolanos en los próximos meses pudieran siquiera pensar en retornar a su país para quedarse. De verdad que celebren porque estamos viendo un momento histórico. Por fin, quien estaba llamado a ejecutar esta operación militar se puso los pantalones y actuó en concordancia, basado en los anuncios de la operación Southern Spear, Lanza del Sur, que fue anunciada hace unos días por el secretario de Guerra Pete Hegseth. Por fin está ocurriendo esta operación que va a llevar a la libertad, que va a conllevar a la liberación del pueblo venezolano en contra de la narcodictadura de Nicolás Maduro, que tanto daño le ha hecho no solo a ese país y que los ha sometido a cualquier cantidad de humillaciones, desventuras de todo tipo, sino que este narcorrégimen que patrocina regímenes de izquierda en todo el hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, porque se supo que patrocinaron a la campaña de Kamala Harris, o por lo menos se alega de que patrocinaron la campaña de Kamala Harris con $20 millones, sin hablar de la millonada que traen
No solo ellos, sino que a través de ellos llega dinero de Rusia, de Irán, que después va a parar en las campañas de izquierda de los diferentes países latinoamericanos, como yo mismo he denominado esa dictadura, esa narcodictadura. Ellos son como una fruta podrida en un paquete que, como está pegada a otras, terminan pudriendo a todas las frutas a su alrededor. Eso es lo que han venido haciendo sistemáticamente desde que están en el poder, desde que iniciaron esta calamidad con el maldito dictador Hugo Chávez, y que continuaron con Nicolás Maduro, que es de la peor calaña, de lo peor que le ha podido pasar a Venezuela. Y por supuesto, estarán muchos zurditos chillando y chillando porque no son capaces de procesar el hecho de que si no hay intervención militar en Venezuela para remover al narcorrégimen, ese país se va a secar como un cadáver, así como le está pasando en este momento a Cuba. Sin embargo, Cuba también puede caer. ¿Por qué puede caer? Porque ellos sobreviven en buena parte gracias al petróleo que les llega de Venezuela. Por lo tanto, es imposible para ellos, o va a ser muy difícil para el régimen cubano. También le ha hecho un daño tremendo a sus ciudadanos y a nuestra región, entrenando todo tipo de guerrilleros y todo tipo de activistas para que hagan desmanes en nuestros países. A ellos también los días los tienen contados. Queda por allí la dictadura de Noriega, de Nicaragua, por supuesto complicado, es un poco más difícil, creo yo, que esa dictadura caiga en los próximos meses. Sin embargo, tenemos que esperar a ver qué más ocurre. Recordemos que esta operación, por supuesto, incluye unos intereses geopolíticos por parte de Estados Unidos. Por supuesto, los recursos naturales, el petróleo, el oro y el coltán, pues están a la orden del día cuando se ha tomado esta decisión, pero también la causa humanitaria que implica liberar a esa población y permitir que todos los que están en esa diáspora venezolana, que se calcula que son alrededor de 8 millones de personas, 8 millones de venezolanos, más 1 millón de colombianos o 2 millones de colombianos que vivían en Venezuela, se han tenido que ir de ese país, y que prontamente por lo menos los venezolanos de aquí a los siguientes años van a poder retornar a su hogar, van a poder reconstruir su país. No es demasiado tarde, seguramente tomará bastantes años volver a tener un buen nivel de vida. Esto, por supuesto, les tiene que servir de aprendizaje, tienen que diversificar su economía, pero por el momento el hecho crucial está ocurriendo. Por lo tanto, es muy pero muy importante que todos apoyemos esta causa. Es algo muy relevante para todos nosotros, tiene unas implicaciones muy positivas para la región. De verdad que esta noche es una noche de júbilo, es una noche para celebrar, no importa el momento exacto, por fin está ocurriendo. Como les digo, por supuesto, hay unos intereses geopolíticos, hay unos intereses humanitarios, pero el hecho es que los venezolanos van a poder volver a ser dueños de su propio destino, van a poder elegir gobernantes, retorna a una verdadera democracia y no una pantomima, que es lo que se ha estado viviendo, un teatro de democracia que al final se sabe perfectamente que los maduristas o los chavistas no van a soltar o no iban a soltar el poder a las buenas. Por supuesto, el intento de negociación con los Estados Unidos ha fallado. Donald Trump y su gobierno han sido muy enfáticos en que no van a negociar, no van a permitir la permanencia de Maduro en el poder. Falta ver hasta dónde van los ataques. Por el momento se sabe que están atacando infraestructura crítica, como son bases aéreas, puertos, de pronto por allí una que otra pista de aterrizaje y despegue irregular para controlar las acciones del narcotráfico. Por supuesto, las bases militares,
las bodegas y los diferentes sitios donde se sepa que guardan armamento. Allí es un tema complicado porque por supuesto o bien pueden estar utilizando escudos humanos o puede haber equivocaciones como pasó en Irak y terminan bombardeando un refugio donde pueden encontrarse algunos civiles. Eso puede llegar a pasar, sin embargo por el momento no se confirma, pero todo esto es en busca de remover a ese narcogobierno debido al poder que manejan las fuerzas armadas del narcorrégimen. Es complicado que haya una incursión terrestre. Lo que se supone es que se va a tratar solo de bombardeos a infraestructura crítica y por supuesto se especula que se ataque en sitios donde se crea que están los principales mandatarios del narcorrégimen, entiéndase Vladimir Padrino, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que seguramente el objetivo es más bien darlos de baja en lugar de capturarlos, lo cual sería increíblemente arriesgado, por más de que por supuesto existe una recompensa cuantiosa, pero es claro que es bastante complicado porque si bien no es un ejército bien tenido, bien entrenado, bien alimentado, de todas maneras entre todos pueden lograr un daño considerable a una fuerza así sea muy especializada que intente entrar al corazón de Venezuela y extraerlo de allí con vida. Yo considero sinceramente que el bombardeo va a ser directo a los búnkeres sin entrar, sin utilizar soldados en tierra, como se dice en inglés, no va a haber boots on the ground. Es muy posible que se utilicen algunos elementos que ya vimos en el Medio Oriente, también se han visto imágenes de los bombarderos B-52, de los bombarderos B-1 Lancer. Yo considero que es posible que también algunos B-2 Spirit furtivos se vean implicados en estas maniobras. Seguramente en las próximas horas sabremos qué fue lo que ocurrió y con qué equipamiento se tomaron qué acciones, pero por el momento pues esa es la información que estamos recibiendo. Por supuesto habrán muchos desarrollos interesantes a lo largo de las próximas horas. Sin embargo, es claro que sin esta acción habría sido muy difícil que los venezolanos en los próximos meses pudieran siquiera pensar en retornar a su país para quedarse. De verdad que celebren porque estamos viendo un momento histórico. Por fin, quien estaba llamado a ejecutar esta operación militar se puso los pantalones y actuó en concordancia. Basado en los anuncios de la operación Southern Spear, Lanza del Sur, que fue anunciada hace unos días por el secretario de Guerra Pete Hegseth, por fin está ocurriendo esta operación que va a llevar a la libertad, que va a conllevar a la liberación del pueblo venezolano en contra de la narcodictadura de Nicolás Maduro, que tanto daño le ha hecho no solo a ese país y que los ha sometido a cualquier cantidad de humillaciones, desventuras de todo tipo, sino que este narcorrégimen que patrocina regímenes de izquierda en todo el hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, porque se supo que patrocinaron a la campaña de Kamala Harris, o por lo menos se alega de que patrocinaron la campaña de Kamala Harris con $20 millones, sin hablar de la millonada que traen no solo ellos, sino que a través de ellos llega dinero de Rusia, de Irán, que después va a parar en las campañas de izquierda de los diferentes países latinoamericanos, como yo mismo he denominado esa dictadura, esa narcodictadura. Ellos son como una fruta podrida en un paquete que, como está pegada a otras, terminan pudriendo a todas las frutas a su alrededor. Eso es lo que han venido haciendo sistemáticamente desde que están en el poder, desde que iniciaron esta calamidad con el maldito dictador Hugo Chávez y que continuaron con Nicolás Maduro, que es de la peor
calaña de lo peor que le ha podido pasar a Venezuela. Y por supuesto, estarán muchos zurditos chillando y chillando porque no son capaces de procesar el hecho de que si no hay intervención militar en Venezuela para remover al narcorrégimen, ese país se va a secar como un cadáver, así como le está pasando en este momento a Cuba. Sin embargo, Cuba también puede caer. ¿Por qué puede caer? Porque ellos sobreviven en buena parte gracias al petróleo que les llega de Venezuela. Por lo tanto, es imposible para ellos, eso va a ser muy difícil para el régimen cubano. También le ha hecho un daño tremendo a sus ciudadanos y a nuestra región, entrenando todo tipo de guerrilleros y todo tipo de activistas para que hagan desmanes en nuestros países. A ellos también los días los tienen contados. Queda por allí la dictadura de Noriega, de Nicaragua, por supuesto complicado, es un poco más difícil, creo yo, que esa dictadura caiga en los próximos meses. Sin embargo, tenemos que esperar a ver qué más ocurre. Recordemos que esta operación, por supuesto, incluye unos intereses geopolíticos por parte de Estados Unidos. Por supuesto, los recursos naturales, el petróleo, el oro y el coltán, pues están a la orden del día cuando se ha tomado esta decisión, pero también la causa humanitaria que implica liberar a esa población y permitir que todos los que están en esa diáspora venezolana, que se calcula que son alrededor de 8 millones de personas, 8 millones de venezolanos, más 1 millón de colombianos o 2 millones de colombianos que vivían en Venezuela, se han tenido que ir de ese país, y que prontamente por lo menos los venezolanos de aquí a los siguientes años van a poder retornar a su hogar, van a poder reconstruir su país. No es demasiado tarde, seguramente tomará bastantes años volver a tener un buen nivel de vida. Esto por supuesto les tiene que servir de aprendizaje, tienen que diversificar su economía, pero por el momento el hecho crucial está ocurriendo. Por lo tanto, es muy pero muy importante que todos apoyemos esta causa. Es algo muy relevante para todos nosotros, tiene unas implicaciones muy positivas para la región. De verdad que esta noche es una noche de júbilo, es una noche para celebrar, no importa el momento exacto, por fin está ocurriendo. Como les digo, por supuesto, hay unos intereses geopolíticos, hay unos intereses humanitarios, pero el hecho es que los venezolanos van a poder volver a ser dueños de su propio destino, van a poder elegir gobernantes, retorna a una verdadera democracia y no una pantomima, que es lo que se ha estado viviendo, un teatro de democracia que al final se sabe perfectamente que los maduristas o los chavistas no van a soltar o no iban a soltar el poder a las buenas. Por supuesto, el intento de negociación con los Estados Unidos ha fallado. Donald Trump y su gobierno han sido muy enfáticos en que no van a negociar, no van a permitir la permanencia de Maduro en el poder. Falta ver hasta dónde van los ataques. Por el momento se sabe que están atacando infraestructura crítica, como son bases aéreas, puertos, de pronto por allí una que otra pista de aterrizaje y despegue irregular para controlar las acciones del narcotráfico. Por supuesto, las bases militares, las bodegas y los diferentes sitios donde se sepa que guardan armamento. Allí es un tema complicado porque, por supuesto, o bien pueden estar utilizando escudos humanos, o puede haber equivocaciones como pasó en Irak, y terminan bombardeando un refugio donde pueden encontrarse algunos civiles. Eso puede llegar a pasar, sin embargo por el momento no se confirma, pero todo esto es en busca de remover a ese narcogobierno debido al poder que manejan las fuerzas armadas del narcorrégimen. Es complicado que haya una incursión terrestre. Lo que se supone es que se va a tratar solo de bombardeos
a infraestructura crítica y por supuesto se especula que se ataque en sitios donde se crea que están los principales mandatarios del narcorrégimen, entiéndase Vladimir Padrino, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que seguramente el objetivo es más bien darlos de baja en lugar de capturarlos, lo cual sería increíblemente arriesgado, por más de que por supuesto existe una recompensa cuantiosa, pero es claro que es bastante complicado porque si bien no es un ejército bien tenido, bien entrenado, bien alimentado, de todas maneras entre todos pueden lograr un daño considerable a una fuerza así sea muy especializada que intente entrar al corazón de Venezuela y extraerlo de allí con vida. Yo considero sinceramente que el bombardeo va a ser directo a los búnkeres sin entrar, sin utilizar soldados en tierra, como se dice en inglés, no va a haber boots on the ground. Es muy posible que se utilicen algunos elementos que ya vimos en el Medio Oriente, también se han visto imágenes de los bombarderos B-52, de los bombarderos B-1 Lancer. Yo considero que es posible que también algunos B-2 Spirit furtivos se vean implicados en estas maniobras. Seguramente en las próximas horas sabremos qué fue lo que ocurrió y con qué equipamientos se tomaron qué acciones, pero por el momento pues esa es la información que estamos recibiendo. Por supuesto habrán muchos desarrollos interesantes a lo largo de las próximas horas. Sin embargo, es claro que sin esta acción habría sido muy difícil que los venezolanos en los próximos meses pudieran siquiera pensar en retornar a su país para quedarse. De verdad que celebren porque estamos viendo un momento histórico. Por fin, quien estaba llamado a ejecutar esta operación militar se puso los pantalones y actuó en concordancia, basado en los anuncios de la operación Southern Spear, Lanza del Sur, que fue anunciada hace unos días por el secretario de Guerra Pete Hegseth. Por fin está ocurriendo esta operación que va a llevar a la libertad, que va a conllevar a la liberación del pueblo venezolano en contra de la narcodictadura de Nicolás Maduro, que tanto daño le ha hecho no solo a ese país y que los ha sometido a cualquier cantidad de humillaciones, desventuras de todo tipo, sino que este narcorrégimen que patrocina regímenes de izquierda en todo el hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, porque se supo que patrocinaron a la campaña de Kamala Harris, o por lo menos se alega de que patrocinaron la campaña de Kamala Harris con 20 millones de dólares, sin hablar de la millonada que traen no solo ellos, sino que a través de ellos llega dinero de Rusia, de Irán, que después va a parar en las campañas de izquierda, los diferentes países latinoamericanos, como yo mismo he denominado esa dictadura, esa narcodictadura. Ellos son como una fruta podrida en un paquete que, como está pegada a otras, terminan pudriendo a todas las frutas a su alrededor. Eso es lo que han venido haciendo sistemáticamente desde que están en el poder, desde que iniciaron esta calamidad con el maldito dictador Hugo Chávez, y que continuaron con Nicolás Maduro, que es de la peor calaña, de lo peor que le ha podido pasar a Venezuela. Y por supuesto estarán muchos zurditos chillando y chillando porque no son capaces de procesar el hecho de que si no hay intervención militar en Venezuela para remover al narcorrégimen, ese país se va a secar como un cadáver, así como le está pasando en este momento a Cuba. Sin embargo, Cuba también puede caer. ¿Por qué puede caer? Porque ellos sobreviven en buena parte gracias al petróleo que les llega de Venezuela. Por lo tanto, es imposible para ellos, va a ser muy difícil para el régimen cubano. También le ha hecho un daño tremendo a sus ciudadanos
y a nuestra región, entrenando todo tipo de guerrilleros y todo tipo de activistas para que hagan desmanes en nuestros países. A ellos también los días los tienen contados. Queda por allí la dictadura de Noriega, de Nicaragua, por supuesto complicado, es un poco más difícil, creo yo, que esa dictadura caiga en los próximos meses. Sin embargo, tenemos que esperar a ver qué más ocurre. Recordemos que esta operación, por supuesto, incluye unos intereses geopolíticos por parte de Estados Unidos. Por supuesto, los recursos naturales, el petróleo, el oro y el coltán, pues están a la orden del día cuando se ha tomado esta decisión, pero también la causa humanitaria que implica liberar a esa población y permitir que todos los que están en esa diáspora venezolana, que se calcula que son alrededor de 8 millones de personas, 8 millones de venezolanos, más 1 millón de colombianos o 2 millones de colombianos que vivían en Venezuela, se han tenido que ir de ese país, y que prontamente por lo menos los venezolanos de aquí a los siguientes años van a poder retornar a su hogar, van a poder reconstruir su país. No es demasiado tarde, seguramente tomará bastantes años volver a tener un buen nivel de vida. Esto por supuesto les tiene que servir de aprendizaje, tienen que diversificar su economía, pero por el momento el hecho crucial está ocurriendo. Por lo tanto, es muy pero muy importante que todos apoyemos esta causa. Es algo muy relevante para todos nosotros, tiene unas implicaciones muy positivas para la región. De verdad que esta noche es una noche de júbilo, es una noche para celebrar, no importa el momento exacto, por fin está ocurriendo. Como les digo, por supuesto, hay unos intereses geopolíticos, hay unos intereses humanitarios, pero el hecho es que los venezolanos van a poder volver a ser dueños de su propio destino, van a poder elegir gobernantes, retorna a una verdadera democracia y no una pantomima, que es lo que se ha estado viviendo, un teatro de democracia que al final se sabe perfectamente que los maduristas o los chavistas no van a soltar o no iban a soltar el poder a las buenas. Por supuesto, el intento de negociación con los Estados Unidos ha fallado. Donald Trump y su gobierno han sido muy enfáticos en que no van a negociar, no van a permitir la permanencia de Maduro en el poder. Falta ver hasta dónde van los ataques. Por el momento se sabe que están atacando infraestructura crítica, como son bases aéreas, puertos, de pronto por allí una que otra pista de aterrizaje y despegue irregular para controlar las acciones del narcotráfico. Por supuesto, las bases militares, las bodegas y los diferentes sitios donde se sepa que guardan armamento. Allí es un tema complicado porque, por supuesto, o bien pueden estar utilizando escudos humanos, o puede haber equivocaciones como pasó en Irak, que terminan bombardeando un refugio donde pueden encontrarse algunos civiles. Eso puede llegar a pasar, sin embargo por el momento no se confirma, pero todo esto es en busca de remover a ese narcogobierno debido al poder que manejan las fuerzas armadas del narcorrégimen. Es complicado que haya una incursión terrestre. Lo que se supone es que se va a tratar solo de bombardeos a infraestructura crítica, y por supuesto se especula que se ataque en sitios donde se crea que están los principales mandatarios del narcorrégimen, entiéndase Vladimir Padrino, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que seguramente el objetivo es más bien darlos de baja en lugar de capturarlos, lo cual sería increíblemente arriesgado, por más de que por supuesto existe una recompensa cuantiosa, pero es claro que es bastante complicado, porque si bien no es un ejército bien tenido, bien entrenado, bien alimentado, de todas maneras entre todos pueden lograr un daño considerable a una fuerza
así sea muy especializada, que intente entrar al corazón de Venezuela y extraerlo de allí con vida. Yo considero sinceramente que el bombardeo va a ser directo a los búnkeres, sin entrar, sin utilizar soldados en tierra, como se dice en inglés, no va a haber boots on the ground. Es muy posible que se utilicen algunos elementos que ya vimos en el Medio Oriente. También se han visto imágenes de los bombarderos B-52, de los bombarderos B-1 Lancer. Yo considero que es posible que también algunos B-2 Spirit furtivos se vean implicados en estas maniobras. Seguramente en las próximas horas sabremos qué fue lo que ocurrió y con qué equipamientos se tomaron qué acciones, pero por el momento pues esa es la información que estamos recibiendo. Por supuesto habrán muchos desarrollos interesantes a lo largo de las próximas horas. Sin embargo, es claro que sin esta acción habría sido muy difícil que los venezolanos en los próximos meses pudieran siquiera pensar en retornar a su país para quedarse. De verdad que celebren, porque estamos viendo un momento histórico. Por fin, quien estaba llamado a ejecutar esta operación militar se puso los pantalones y actuó en concordancia, basado en los anuncios de la operación Southern Spear, Lanza del Sur, que fue anunciada hace unos días por el secretario de Guerra Pete Hegseth. Por fin está ocurriendo esta operación que va a llevar a la libertad, que va a conllevar a la liberación del pueblo venezolano en contra de la narcodictadura de Nicolás Maduro, que tanto daño le ha hecho no solo a ese país y que los ha sometido a cualquier cantidad de humillaciones, desventuras de todo tipo, sino que este narcorrégimen que patrocina regímenes de izquierda en todo el hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, porque se supo que patrocinaron a la campaña de Kamala Harris, o por lo menos se alega de que patrocinaron la campaña de Kamala Harris con $20 millones, sin hablar de la millonada que traen no solo ellos, sino que a través de ellos llega dinero de Rusia, de Irán, que después va a parar en las campañas de izquierda, los diferentes países latinoamericanos, como yo mismo he denominado esa dictadura, esa narcodictadura. Ellos son como una fruta podrida en un paquete, que como está pegada a otras, terminan pudriendo a todas las frutas a su alrededor. Eso es lo que han venido haciendo sistemáticamente desde que están en el poder, desde que iniciaron esta calamidad con el maldito dictador Hugo Chávez, y que continuaron con Nicolás Maduro, que es de la peor calaña, de lo peor que le ha podido pasar a Venezuela. Y por supuesto estarán muchos zurditos chillando y chillando porque no son capaces de procesar el hecho de que si no hay intervención militar en Venezuela para remover al narcorrégimen, ese país se va a secar como un cadáver, así como le está pasando en este momento a Cuba. Sin embargo, Cuba también puede caer. ¿Por qué puede caer? Porque ellos sobreviven en buena parte gracias al petróleo que les llega de Venezuela. Por lo tanto, es imposible para ellos, o va a ser muy difícil para el régimen cubano, que también le ha hecho un daño tremendo a sus ciudadanos y a nuestra región, entrenando todo tipo de guerrilleros y todo tipo de activistas para que hagan desmanes en nuestros países. A ellos también los días los tienen contados. Queda por allí la dictadura de Noriega, de Nicaragua, por supuesto complicado, es un poco más difícil, creo yo, que esa dictadura caiga en los próximos meses. Sin embargo, tenemos que esperar a ver qué más ocurre. Recordemos que esta operación, por supuesto, incluye unos intereses geopolíticos por parte de Estados Unidos,
por supuesto los recursos naturales, el petróleo, el oro y el coltán, pues están a la orden del día cuando se ha tomado esta decisión, pero también la causa humanitaria que implica liberar a esa población y permitir que todos los que están en esa diáspora venezolana, que se calcula que son alrededor de 8 millones de personas, 8 millones de venezolanos, más 1 millón de colombianos o 2 millones de colombianos que vivían en Venezuela, se han tenido que ir de ese país, y que prontamente por lo menos los venezolanos de aquí a los siguientes años van a poder retornar a su hogar, van a poder reconstruir su país. No es demasiado tarde, seguramente tomará bastantes años volver a tener un buen nivel de vida. Esto por supuesto les tiene que servir de aprendizaje, tienen que diversificar su economía, pero por el momento el hecho crucial está ocurriendo. Por lo tanto es muy pero muy importante que todos apoyemos esta causa. Es algo muy relevante para todos nosotros, tiene unas implicaciones muy positivas para la región. De verdad que esta noche es una noche de júbilo, es una noche para celebrar, no importa el momento exacto, por fin está ocurriendo. Como les digo, por supuesto hay unos intereses geopolíticos, hay unos intereses humanitarios, pero el hecho es que los venezolanos van a poder volver a ser dueños de su propio destino, van a poder elegir gobernantes, retorna una verdadera democracia y no una pantomima, que es lo que se ha estado viviendo, un teatro de democracia que al final se sabe perfectamente que los maduristas o los chavistas no van a soltar o no iban a soltar el poder a las buenas. Por supuesto, el intento de negociación con los Estados Unidos ha fallado. Donald Trump y su gobierno han sido muy enfáticos en que no van a negociar, no van a permitir la permanencia de Maduro en el poder. Falta ver hasta dónde van los ataques. Por el momento se sabe que están atacando infraestructura crítica, como son bases aéreas, puertos, de pronto por allí una que otra pista de aterrizaje y despegue irregular para controlar las acciones del narcotráfico. Por supuesto, las bases militares, las bodegas y los diferentes sitios donde se sepa que guardan armamento. Allí es un tema complicado porque por supuesto o bien pueden estar utilizando escudos humanos, o puede haber equivocaciones como pasó en Irak y terminan bombardeando un refugio donde pueden encontrarse algunos civiles. Eso puede llegar a pasar, sin embargo por el momento no se confirma, pero todo esto es en busca de remover a ese narcogobierno debido al poder que manejan las fuerzas armadas del narcorrégimen. Es complicado que haya una incursión terrestre. Lo que se supone es que se va a tratar solo de bombardeos a infraestructura crítica, y por supuesto se especula que se ataque en sitios donde se crea que están los principales mandatarios del narcorrégimen, entiéndase Vladimir Padrino, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que seguramente el objetivo es más bien darlos de baja en lugar de capturarlos, lo cual sería increíblemente arriesgado, por más de que por supuesto existe una recompensa cuantiosa, pero es claro que es bastante complicado, porque si bien no es un ejército bien tenido, bien entrenado, bien alimentado, de todas maneras entre todos pueden lograr un daño considerable a una fuerza así sea muy especializada que intente entrar al corazón de Venezuela y extraerlo de allí con vida. Yo considero sinceramente que el bombardeo va a ser directo a los búnkeres, sin entrar, sin utilizar soldados en tierra, como se dice en inglés. No va a haber boots on the ground. Es muy posible que se utilicen algunos elementos que ya vimos en el Medio Oriente. También se han visto imágenes de los bombarderos B-52, de los bombarderos B-1 Lancer. Yo considero que es posible que también algunos B-2 Spirit furtivos se vean implicados en estas maniobras.
seguramente en las próximas horas sabremos qué fue lo que ocurrió y con qué equipamientos se tomaron qué acciones, pero por el momento pues esa es la información que estamos recibiendo. Por supuesto habrán muchos desarrollos interesantes a lo largo de las próximas horas. Sin embargo, es claro que sin esta acción habría sido muy difícil que los venezolanos en los próximos meses pudieran siquiera pensar en retornar a su país para quedarse. De verdad que celebren, porque estamos viendo un momento histórico. Por fin, quien estaba llamado a ejecutar esta operación militar se puso los pantalones y actuó en concordancia, basado en los anuncios de la operación Southern Spear, Lanza del Sur, que fue anunciada hace unos días por el secretario de Guerra Pete Hegseth. Por fin está ocurriendo esta operación que va a llevar a la libertad, que va a conllevar a la liberación del pueblo venezolano en contra de la narcodictadura de Nicolás Maduro, que tanto daño le ha hecho no solo a ese país y que los ha sometido a cualquier cantidad de humillaciones, desventuras de todo tipo, sino que este narcorrégimen que patrocina regímenes de izquierda en todo el hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, porque se supo que patrocinaron a la campaña de Kamala Harris, o por lo menos se alega de que patrocinaron la campaña de Kamala Harris con $20 millones, sin hablar de la millonada que traen no solo ellos, sino que a través de ellos llega dinero de Rusia, de Irán, que después va a parar en las campañas de izquierda de los diferentes países latinoamericanos, como yo mismo he denominado esa dictadura, esa narcodictadura. Ellos son como una fruta podrida en un paquete que, como está pegada a otras, terminan pudriendo a todas las frutas a su alrededor. Eso es lo que han venido haciendo sistemáticamente desde que están en el poder, desde que iniciaron esta calamidad con el maldito dictador Hugo Chávez, y que continuaron con Nicolás Maduro, que es de la peor calaña, de lo peor que le ha podido pasar a Venezuela. Y por supuesto estarán muchos zurditos chillando y chillando porque no son capaces de procesar el hecho de que si no hay intervención militar en Venezuela para remover al narcorrégimen, ese país se va a secar como un cadáver, así como le está pasando en este momento a Cuba. Sin embargo, Cuba también puede caer. ¿Por qué puede caer? Porque ellos sobreviven en buena parte gracias al petróleo que les llega de Venezuela. Por lo tanto, es imposible para ellos, va a ser muy difícil para el régimen cubano, que también le ha hecho un daño tremendo a sus ciudadanos y a nuestra región, entrenando todo tipo de guerrilleros y todo tipo de activistas para que hagan desmanes en nuestros países. A ellos también los días los tienen contados. Queda por allí la dictadura de Noriega, de Nicaragua, por supuesto complicado, es un poco más difícil, creo yo, que esa dictadura caiga en los próximos meses. Sin embargo, tenemos que esperar a ver qué más ocurre. Recordemos que esta operación, por supuesto, incluye unos intereses geopolíticos por parte de Estados Unidos. Por supuesto, los recursos naturales, el petróleo, el oro y el coltán, pues están a la orden del día cuando se ha tomado esta decisión, pero también la causa humanitaria que implica liberar a esa población y permitir que todos los que están en esa diáspora venezolana, que se calcula que son alrededor de 8 millones de personas, 8 millones de venezolanos, más 1 millón de colombianos o 2 millones de colombianos que vivían en Venezuela, se han tenido que ir de ese país, y que prontamente por lo menos los venezolanos de aquí a los siguientes años van a poder retornar a su hogar, van a poder reconstruir su país. No es demasiado tarde, seguramente tomará bastantes años volver a tener un buen nivel de vida. Esto por supuesto les tiene que servir
de aprendizaje, tienen que diversificar su economía, pero por el momento el hecho crucial está ocurriendo.